sencillo, ¿sí? Lo único que hay que saber, doctores, para entender los huesos de la cabeza es la relación que tiene y ubicarse anatómicamente. Porque si ustedes no se ubican anatómicamente se van a perder, como lo hicieron mucho. ¿Sí? Bien. El hueso occipital, doctores, ¿ya? Significa la parte posterior del cráneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra situado en la parte más posterior e inferior del cráneo. ¿Sí? Esta no es su posición anatómica. Esta es su posición anatómica. Inclinado ligeramente de atrás hacia adelante. ¿De acuerdo? Para su estudio se encuentra en relación directa en la parte anterior y superior con los huesos parietales, en la parte anterior y lateral con los huesos temporales, en la parte anterior e inferior con el esfenoide y en la parte inferior con el atlas, primer hueso cervical. ¿De acuerdo? Bien. Presenta forma de concha, ¿sí? ¿Sí? De tutuma, si quieren decirlo, o semi, acá cortado, ¿no? Me presenta dos caras para su estudio. Según Rubier, tenemos una cara interna o interinferior, o anterinferior, mejor dicho, una cara interna, y una cara externa o postero-inferior, porque viene la parte posterior hacia abajo. Lo que resalta y es bien llamativo en este hueso para su estudio, doctor, es este agujero bien grande que se encuentra aquí. ¿Sí? Este agujero se llama agujero magno. ¿Sí? Agujero magno. ¿De acuerdo? Lleva su nombre a uno de los dos reyes magnos que existieron en la historia, que son Carlos Magno y Alejandro Magno. No me acuerdo si fue por Carlos Magno, que le pusieron, o por Alejandro Magno, que en esta región sufrió una lesión. En esta región del agujero. Por eso se llama agujero magno. Bien. Este agujero magno nos sirve como referencia, doctores, en este hueso para poder ubicarnos. ¿Sí? Yo tomo de referencia el agujero magno y gracias a ese agujero puedo dividir a este hueso en tres porciones. Una porción anterior, que está por delante del borde interno del agujero magno, y está recortado un poquito más ancha acá. Una porción medial o laterales al agujero, porque está hacia los lados del agujero, y una porción posterior que es la más grande e irregular. ¿Sí? Entonces, tomando de punto de referencia este hueso, va a dividirse en tres porciones. La porción posterior es la más grande, se conoce como la porción escamosa del occipital o la escama del occipital, u otros autores le dicen la concha del occipital. Tiene forma de escama, es convexa en su cara externa y cóncava en su cara interna, cóncava e irregular internamente y convexa y un poco regular en su tercio superior y en sus dos tercios inferiores, irregular. Esto se debe a que en su parte inferior presta inserción a diversos núcleos. Bien, sigamos. En la cara externa de la porción que podría decir escamosa del occipital, vamos a encontrar que primero hacia arriba se va a encontrar una punta, un vértice, un ángulo a este nivel. Ojo, tomar en cuenta que este hueso se divide en 4 bordes y 4 ángulos. Un ángulo superior, 2 bordes lateros superiores, 2 ángulos laterales, que vendrían a ser estos, a este nivel, ángulo superior, ángulos laterales, bordes latero inferiores o bordes inferiores, y un ángulo inferior, que vendría a ser esta parte de aquí, que no tiene forma de ángulo, pero se lo dice, el libro lo dice, y esto hace que el hueso tenga forma romboidal. ¿Saben qué es un rombo? ¿No? ¿Saben qué es un rombo? Sí. ¿Han jugado cartas alguna vez? Sí. Como un diamante, ¿no? De cartas. Bien. La parte más superior o el tercio superior de este hueso es liso, ¿sí?
Pero en la parte central y medial se va a encontrar, aquí no se ve tan bien marcado. Bueno, y en esta estructura está taponeado. Bueno, está acá. Aquí. Esta estructura que vemos aquí se llama protuberancia occipital externa. Esta estructura que se encuentra aquí, este punto verde, protuberancia occipital externa. De esta nacen 4 líneas, 2 superiores y 2 inferiores. En este caso, separadas por una dimensión muy ancha, podría ser más corta. ¿Sí? Aquí tenemos 2 protuberancias, ¿ya? Pero es más corta. Y una línea más que es de vertical. Esta línea vertical se conoce como cresta occipital externa. ¿Sí? Y las 2 líneas que separan o que nacen de la protuberancia se llaman línea occipital superior y línea occipital inferior. Se encuentran en los 2 tercios inferiores del hueso y esta región presta inserción a músculos de la región de la nuca. Primero, en la protuberancia occipital externa se va a insertar un ligamento que se llama el ligamento nucal. Cuando hablamos de un ligamento, doctores, hablamos de un medio de fijación óseo. Entonces la función del ligamento es fijar la articulación y fijar el hueso. Por eso aquellos jugadores que se rompen los ligamentos laterales o los ligamentos cruzados en su pie, su pierna queda bailando, porque se pierde el medio de fijación. Entonces aquí se encuentra el ligamento nucal. Hacia los lados y en la línea occipital superior es una línea que sigue esta dirección de arriba, de adentro hacia afuera, ligeramente de arriba, de abajo hacia arriba primero y luego de arriba hacia abajo hasta llegar a formar una línea que se combina con el hueso temporal en su apófisis mastoidea. Fíjense, este recorrido ya. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y eso es importante porque músculos que se insertan a este nivel van a tener raíces en la línea occipital superior. Los músculos que se insertan en la línea occipital superior, doctores, son el músculo occipito frontal, ¿ya? La porción occipital del occipito frontal, según Rubier. En textil dice solamente el músculo occipital, porque sabemos que textil lo divide en occipital, aponeurosis epicraneal y frontal, si es que lo han leído. También se va a insertar más hacia afuera el músculo trapecio, que es un músculo de la espalda, un gran músculo de la espalda. El trapecio es el que nos da esta formita aquí, ¿no ve? Este de aquí es el trapecio que tenemos acá. ¿No ve? En las personas que hacen ejercicio en gimnasio se le marca este músculo a este nivel. Este es el trapecio. Luego más hacia afuera vamos a encontrar vestigios del externocleidomastoideo, que es un músculo que viene desde el cuello anterior hacia el cuello posterior, a este nivel. Y a este nivel se van a encontrar vestigios de su musculatura. ¿Sí? Estoy nombrando, ¿cuántos músculos? 3 músculos. Luego tenemos el semiespinoso, más hacia abajo y hacia el centro, el músculo semiespinoso del cuello, o de la nuca, mejor dicho. Y el músculo, si no me equivoco, semiespinoso, trapecio, occipito frontal, esternocleidomastoideo y el músculo, falta un músculo, lo dije en clase, que ahorita se me acaba de ir hablando del semiespinoso, se me fue, ahorita se me va a acordar. En la línea inferior se insertan otros músculos también, mientras voy acordándome de ese músculo. En la línea inferior se va a insertar el recto posterior mayor, recto posterior menor, ¿sí? Y el largo del cuello, ¿de acuerdo? A este nivel. ¿Ya? Estos son los músculos que se insertan en la región de la nuca. Enseguida me voy a acordar del quinto músculo que se inserta en la línea superior y se los digo, ¿ya? Bien, esto es en cuanto a la línea superior y la línea inferior. Y la cara externa de la porción escamosa. Sobre la cara interna, doctores, de la porción escamosa, es cóncava, ¿sí? Y lo que nos resalta es que en la parte medial se va a encontrar esta estructura. Si en la parte posterior teníamos una protuberancia occipital externa, vamos a tener una protuberancia interna. Y esta es la protuberancia occipital interna. Esta protuberancia occipital interna
va a desprender 4 líneas, dos laterales y 2 verticales, o 2 horizontales y 2 verticales. Una vertical superior, una vertical inferior y 2 laterales, derecha e izquierda. Lo que va a hacer que se divida en 4 fosas el occipital. 2 fosas superiores y 2 fosas inferiores. Comencemos con las fosas superiores, se llaman fosas cerebrales. Y aquí van a alojar el asentamiento de los lóbulos occipitales del cerebro. Mientras que en las inferiores se llaman fosas cerebelosas y van a prestar asentamiento al cerebelo, sus lóbulos cerebelosos. Como lo vimos en la clase teórica, ¿se acuerdan? Cuando les mostré en la imagen 3D. De esta línea que tiene forma de cruz va a desprender la parte vertical inferior o la línea vertical inferior, la cresta occipital interna, porque había una cresta occipital externa. Cresta occipital interna. De esta van a desprender 2 labios, fíjense. Un labio derecho y un labio izquierdo. Fíjense muy bien cómo se desprenden estos 2 labios. Que van a ir a unirse al borde interno del agujero magno. ¿Sí? Mientras que la línea superior me va a formar la línea longitudinal del occipital. Hay una línea longitudinal o un canal longitudinal a nivel del frontal, ¿se acuerdan? Que sale por encima de la cresta longitudinal del frontal, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Esta va a ser la confluencia, se va a ir a unir con la del frontal y me van a formar el seno longitudinal, por donde va a drenar la vena longitudinal que vimos en la imagen 3D también, que se las mostré. Mientras que las líneas laterales van a formar el canal transverso o el canal del seno transverso. Y enseguida le voy a decir por qué la importancia de este canal del seno transverso. Quédense con eso hasta el momento. Eso es en cuanto a la escama, que es la porción más grande. Veamos la porción anterior, ¿sí? Que es más corta. La porción anterior está formada netamente por la apófisis basilar del occipital. Esta apófisis basilar del occipital tiene forma cuadrilátera, cuboidea. Quiere decir que va a tener 6 caras, una inferior, una anterior, una inferior, una anterior, una superior, una posterior y 2 laterales. La cara superior se va a formar esta pequeña hendidura, fíjense, hay una pequeña hendidura que es el canal vulvar. ¿Lo ven? Esta hendidura. Y hemos dicho que esta cara se dividía en 2 porciones por este canal. Una porción anterior que era la porción del puente o la protuberancia y una porción posterior que era donde se asentaba el bulbo raquídeo, ¿sí? En la cara superior. Las caras laterales van a nacer las apófisis yugulares y de la cara inferior anterior va a ser articular directamente ¿con qué hueso? Yo agarro este cráneo, lo muestro, fíjense que aquí está la apófisis basilar, es esta, ¿sí? Y se articula ¿con quién? Con el hueso, ¿no ves? Del cuerpo, del hueso, del esfenoide. Y esta unión forma un punto anatómico llamado clivus, la unión de la apófisis basilar en su cara anterior con la cara posterior del cuerpo del esfenoide me forman el clivus, donde se va a asentar parte de la protuberancia también, o puente. Y luego la cara inferior es bien importante estudiarla. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar este pequeño punto que vemos aquí en negro, que si yo se los muestro van a ver como una pequeña elevación, una pequeña puntita que sale, ¿sí o no? Sí. Fíjense, ven como una pequeña punta, ¿no? Miren, que sobresale ahí, la de color negro, una puntita. ¿Saben? Que yo le dije que en la imagen no se veía cuando se lo mostré en la imagen 3D, pero ahí ven la puntita, no, esta es negro, fíjense, sale una puntita. Perdón. Esto se llama, doctores, se llama tuberosidad faríngea o tubérculo faríngeo. ¿Y se acuerdan que en la imagen no se veía en el hueso que les mostré de la imagen 3D? Pero aquí está, este es el tubérculo faríngeo, es una saliencia que se da en la cara inferior de la apófisis basilar del occipital. Y este tubérculo faríngeo me va a dividir esta apófisis basilar por su cara inferior también en 2 porciones.
una porción anterior también llamada porción faríngea y una porción posterior llamada porción prevertebral. En esta tuberosidad faríngea o tubérculo faríngeo se va a insertar una aponeurosis y un músculo. Doctora, su barbito sucio. La aponeurosis faríngea, ¿sí? Y el músculo constrictor superior de la faringe. Estos dos se van a insertar en el tubérculo faríngeo. Y dije que esto me va a dividir a la porción en dos, ¿no? En una anterior faríngea por este mismo músculo que va a ser parte de lo que es la orofaringe. Por delante de esto se encuentran los músculos, el músculo constrictor de la faringe. Más hacia adelante se encuentran los músculos pilares, los músculos tensores del velo del paladar, la úvula del paladar y luego el paladar blando, el paladar duro, etc. Ahorita se lo voy a mostrar aquí. Y la posterior dije que formaba la porción prevertebral. ¿Por qué porción prevertebral? Porque a este nivel se encuentran los músculos prevertebrales, ¿sí? Que son la porción profunda del cuello, por así decirlo. Y hay músculos prevertebrales, porque hay músculos postvertebrales también, que es la parte profunda de la nuca. Bien, entonces aquí viéndolo en esta estructura, vamos a ver que no sobresale tanto. Fíjense, si yo me ubico a este nivel encontraría el tubérculo faríngeo, que no está tan marcado en este hueso. Luego lo van a venir a buscar. Aquí está, se ve el tubérculo faríngeo. Fíjense, a este nivel por delante me va a formar la faringe y por detrás la porción prevertebral. Justamente está aquí. Ahora las caras laterales, doctores, las caras laterales, o mejor dicho, la porción lateral, ¿sí? Para su estudio vamos a tener de adelante hacia atrás primero esta pequeña eminencia saliente que se llama apófisis yugular. Y la apófisis yugular, ¿de acuerdo? Hacia afuera y hacia atrás vamos a encontrar esta escotadura de la misma apófisis yugular. Fíjense, esta escotadura de aquí. Aquí no está tan marcada, pero porque está rota, pero aquí sí se ve bien, fíjense, esta escotadura, ¿la ven? Esta se llama escotadura yugular, ¿sí? Escotadura yugular. Y enseguida vamos a ver también la importancia de esta escotadura, ¿sí? Hacia adelante de esta escotadura vamos a encontrar este agujero. Ahí está la, está pasando la pinza. Está pasando la pinza, ahí está la agujero. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ese se llama agujero precondilio o condilio anterior. Yo me había equivocado en la clase teórica y dije agujero occipital anterior, que también se conoce antiguamente, pero aquí manejamos las nuevas nomenclaturas. Tenemos que aprender las dos formas: agujero precondilio o agujero condilio anterior, ¿sí? Luego tenemos la escotadura y hacia arriba de la escotadura este otro agujero. Fíjense, está por encima de la escotadura. Está por encima de la escotadura. Fíjense. ¿Lo ven? Por encima. Este agujero se llama agujero condilio posterior. El agujero condilio anterior, doctores, va a dar salida al nervio hipogloso, 12º par craneal, el último par craneal que vamos a ver, el 12º par craneal, ¿sí? Y el agujero condilio posterior va a dar entrada y salida a venas emisarias y arterias emisarias, y de nutrición, ¿ya? Ahora, se llaman agujeros condilios, doctores, porque ya vamos a ver que en la cara inferior se va a encontrar una estructura que se llama condilo de los occipital. Por detrás de este agujero condilio se va a encontrar esta depresión, fíjense, esta fosa deprimida aquí que está con rojito, esta fosa deprimida, fíjense. Esta fosa deprimida se llama canal sigmoideo. Esta fosa deprimida, canal sigmoideo,
Y ahora aquí viene lo importante. Del seno longitudinal que termina cerca de la tuberosidad occipital anterior, va a desprender dos ramas venosas grandes. Se llaman venas transversas, ¿sí? Que forman el seno transverso. Estas venas se van a dirigir de adentro hacia afuera y luego en el ángulo externo se van a doblar para dirigirse hacia abajo y hacia adentro, formando lo que se conoce como la vena sigmoidea. Va a pasar esta vena por el canal sigmoideo y por la escotadura va a bajar formándome la vena yugular interna. ¿Sí? Tomen nota, enseguida se les va a explicar mucho mejor aquí. En la cara inferior lo mismo, vamos a encontrar por delante del cóndilo el agujero precondilio, por detrás el agujero condilio posterior y entre medio vamos a encontrar esta estructura de aquí, fíjense, que se llama cóndilo del occipital, que esta estructura se articula con el hueso Atlas, del cual tiene el nombre de un titán griego que se creía que sostenía al mundo de su espalda. Por eso el nombre de Atlas a ese hueso. ¿Por qué? Porque aguanta el peso del cráneo. No hay otro hueso que aguante el peso. Este es el cráneo. Y aquí se encuentra el Atlas. Es el único hueso que lo soporta. Por eso se llama Atlas. ¿Sí? Entonces, la articulación condilia se articula con el Atlas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, viendo en esta estructura lo que les acabo de decir, y es muy importante, si vemos el seno transverso a este nivel, creo que lo estoy apuntando bien, ajá, a este nivel se ve el seno transverso, ¿sí o no? Primero lo voy a mostrar aquí, ahorita te lo muestro acá, ¿ya? A este nivel tenemos el seno transverso. Fíjense cómo se va ligeramente inclinando al llegar al ángulo externo y baja para formarme el seno sigmoideo o la vena sigmoidea. Fíjense en el canal sigmoideo, ahí está el canal sigmoideo. Fíjense cómo marca, está bien marcada la trayectoria, se ve bien marcada hacia el seno sigmoideo. Por delante del seno sigmoideo, fíjense, se va a ver la escotadura, pero aquí ya no es una escotadura, es un agujero. Fíjense, adelante del seno sigmoideo van a ver un agujero, ¿sí? Ese agujero se da por la unión del temporal en su porción petrosa y su borde posterior con el borde inferior y lateral del occipital, formándome lo que se conoce agujero rasgado posterior. Este es el agujero rasgado posterior. Ahorita se lo voy a mostrar a ustedes, tranquilo. Este es el agujero rasgado posterior. Por aquí sale la vena yugular, que sale después de ser vena sigmoidea, y también sale el noveno par craneal, décimo par craneal y un décimo par craneal. O sea, noveno par craneal, glosofaringeo, décimo par craneal, nervio estudiante de odontología, nervio vago o neumogástrico también, si quieren llamarlo. Y el onceavo par craneal, también llamado nervio espinal o nervio accesorio, salen por este agujero, ¿sí? Y fíjense cómo se transforma, ¿no? La confluencia sigue como se lo estoy diciendo. Y así el libro lo describe. Lo mismo a este nivel.